Increíblemente, mis queridos amigos, estamos en la semana 21 listos para concluir hoy el estudio precioso, magnífico de la gigantesca palabra de Dios. Por eso que es una alegría estar con ustedes hoy para poder adentrarnos en este capítulo 21 del Evangelio de Juan. Este Evangelio que capítulo tras capítulo ha gritado que Jesucristo es Dios. Y repito, Jesucristo es Dios. Y hoy estoy emocionado porque voy a tener la oportunidad de atesorar contigo principios vitales. Porque Jesús es el Señor, porque Jesús es Dios y quiere ser trascendente. Él es trascendente en la vida de toda persona que se rinde a Él. Lo hemos enseñado tantas veces en este Evangelio de Juan, porque este evangelista Juan ha puesto siempre ese sello. Jesucristo es Dios. Y tú tienes que atender a lo que Juan dice, porque es vital para nuestras vidas. Yo no sé cómo estás hoy, yo no sé dónde me estás mirando, pero lo que sí sé es que tú hoy tienes una gran oportunidad de tomar a Jesús en tu vida como Señor. Y por eso me alegra, porque Dios te da esa oportunidad y me da el privilegio de estar contigo. Hoy he llamado este estudio, el capítulo 21, así de simple. Es el Señor. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué le he puesto a este capítulo 21, es el Señor? Porque en este capítulo 21 vamos a ver un poquito del ministerio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Vaya, qué tarea la nuestra, qué emoción, porque Jesús está resucitado. Jesús vive por los siglos, está vivo hoy, está vivo ahí donde estás, está vivo aquí. Y por eso que estamos seguros que todo lo que Él dijo es verdad, porque resucitó históricamente. En la Biblia lo consigna y en la historia Jesús está vivo, su tumba está vacía. Y vamos a ver un poquito del ministerio de Jesús resucitado. Es el Señor. Ahí cuando vamos al capítulo 21 le hemos puesto es el Señor, porque cuando vemos el verso 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, al mismo Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Y por eso le hemos puesto, es el Señor. ¿Cómo puedes saber tú que Él es Señor de tu vida? Jesús es el Señor. Cuando hablamos de Señor, no hablamos de un Señor. Él es amo, dueño, el que manda. ¿Y cómo puedes saber tú? En este emocionante capítulo nos puede decir cómo podemos saber si Dios de verdad, si Jesús de verdad es nuestro Señor. Y por eso quería ver contigo 3 puntos vitales, 3 puntos que empiezan con la letra D de Dios, porque Jesús es Dios. El primero de ellos para decirnos cómo sabemos que Jesús es el Señor de mi vida, el Señor de tu vida. En primer lugar, porque el Cristo resucitado, nuestro Señor resucitado, dirige tu vida y dirige mi vida. Si dirige tu vida, tú puedes empezar a entender que Él es el Señor de tu vida en realidad. No es Señor porque lo saludamos de lejos o porque tenemos algún rito religioso o porque vamos a alguna iglesia. Él es Señor en primer lugar, nos enseña Juan capítulo 21, porque Él dirige nuestra vida. Mira, déjame que te lea los primeros versículos. Dice el capítulo 21, verso 1, después de esto, es decir, de todo lo que hemos visto el capítulo pasado, el capítulo 20, ¿te acuerdas que terminamos viendo como la incredulidad de Tomás y vimos por qué se escribió este evangelio? Después de todo eso, de esas 2 apariciones de Jesús resucitado, empieza a decir el evangelista: después de todo eso, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, es decir, tercera vez, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Imagínate, estaban un grupo ahí yendo en el mar de Tiberias, yendo a pescar. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron
nada. Hay un paralelo enorme, escúchame bien, hay un paralelo enorme con lo que enseña en Lucas capítulo 5, porque en Lucas capítulo 5 se le hace el llamado a Pedro. Cuando tú revisas Lucas 5 vas a encontrar que tiene las mismas características de que esa noche los hábiles y conocedores pescadores no pescaron nada, absolutamente nada. Porque en la soberanía de Dios eso lo permitió. Parece una cosa oscura, ¿verdad? Imagínate que tú te dediques en tu empresa y que no te salga nada, ni un buen negocio. Y tú dirás, bueno, estoy totalmente destrozado, estoy en un momento oscuro. Pero en realidad Jesús preparaba ese momento oscuro soberanamente porque quería darle claridad a la vida. Mucho más que las cosas terrenales, quería darle claridad a su vida espiritual. Pero quiero seguir avanzando contigo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es decir, quizá porque toda la noche pescando estaban medios mareaditos, y también porque es interesante apreciar el ministerio de Jesús resucitado. Había como que estaba medio obnubilada la cosa y no lo conocían bien. Y Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Esta frase quiero que la guardes porque es muy interesante. Pero esa palabra hijitos no se refiere a que Jesús lo está tratando como hijitos con cariño, como se ve en los evangelios o en las cartas posteriores, donde los apóstoles hablan de hijitos a la congregación, a los creyentes. Aquí lo que está diciendo en el griego que fue escrito es, señores, ¿tienen algo que comer? No les está tratando de hijitos bonitos, los está tratando, se está comunicando con ellos, simplemente les está diciendo, señores, ¿cómo están? ¿Tienen algo que comer? Eso es lo que quiere decir Jesús. Y el verso 6 dice, y Él les dijo, echad la red a la derecha. Mira, ¿sabes por qué llamo yo dirigir tu vida? ¿Por qué Él es Señor de verdad cuando dirige tu vida? Porque a partir del verso 6, Él da tres imperativos, tres mandatos. Yo sé que tú me entiendes bien, órdenes militares para que ellos puedan caminar por la senda real de Jesús. Jesús no viene a la vida de nadie a ser siervo de nadie. Viene a la vida de un hombre, de una mujer, para dirigir su vida, para ser el Señor de la vida. Él resucitó, Él es Dios y Él quiere dirigir tu vida. Él le dice, echad la red a la derecha. Esa palabra echad es un mandato. Sígueme, por favor, mira tu Biblia. ¿Tienes Biblia? Si no la tienes, ábrela ahora. No esperes más. Verso 6, echad. Ese es un imperativo. Ahora quiero que vayas conmigo al verso 10. En el verso 10 dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Traed es otro imperativo. Él está dirigiendo. Echa la red. Cuando pescaron, tráeme los peces. Y en tercer lugar, mire el verso 12. Venid y comed. Otro imperativo. Es decir, Jesús en estos pasajes nos enseña que Él es Señor porque dirige tu vida. No tenemos por qué mentirnos. No tenemos por qué esperar que algo ilusorio cambie nuestra vida, nuestro carácter, nuestra relación esposo-esposa o hijo. No podemos esperar eso. Necesitamos que Él dirija nuestra vida. Y si Él no dirige tu vida hoy, estás creyendo en un Dios con D minúscula. Estás falseando. Y mucha gente hoy puede creer hasta inclusive que va al cielo, pero no es dirigido por Jesús. Tres imperativos que nos llaman la atención, que me llamó la atención al estudiar esto, cómo Jesús con toda la claridad dirige la vida de tu vida y de mi vida, si es que tú te rindes a Él. Pero, ¿sabes? Encontré algo muy, muy especial que me dejó pensando tanto tiempo que quería compartirlo contigo. Esta dirección es tan segura del ministerio de nuestro Señor resucitado, es tan contundente que aquí Juan pone una frase que no podemos dejarla de lado, que creo yo que es muy importante. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 21, que cuando Jesús le dijo, echa la red a la derecha, y ellos lo echaron, dirigió su vida, se llenó esa red de peces. Pero ¿sabes cuál es lo curioso? Que dice ahí en la Biblia que no se rompió la red. Estoy leyendo el verso 11.
esa red no se rompió. ¿Y qué tiene eso de curioso? Que en el capítulo 5 de Lucas, cuando se tiene el mismo contexto y aparece Jesús frente a sus discípulos, frente a Pedro, y no pescaron toda la noche, la misma escena, solamente que la primera es el llamado de Pedro, y aquí, como vamos a ver, va a ser la definición de Pedro como discípulo de él, pero en esa primera escena donde Jesús se presenta, dice que ocurrió lo mismo, no pescaron toda la noche, tú lo puedes ver en el capítulo 5 y 6, dice, cuando respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La misma escena. Y habiendo hecho, dice Lucas, encerraron gran cantidad de peces, pero su red se rompió. Aquí la red no se rompe. Hay un poder sobrenatural que lo muestra hasta lo que no tiene vida, que se sostiene, que la dirección de Dios es tan clara, que el mismo Jesucristo resucitado da ahora una dirección que la misma red no se rompe. Lo que yo creo que el evangelista quiere decirnos al comparar la primera escena de Lucas es que la dirección es tan clara que tu vida se sostiene con toda seguridad. No se rompe. Él sabe por dónde ir. Él dirige tu vida. Y mi amigo, si tú rechazas que Él dirija tu vida, no conoces a Dios. Tenemos que ser claros, porque estamos llenando lugares, iglesias, pero es increíble la falta de dirección que podemos tener de Dios, del Espíritu Santo, porque no queremos hacer lo que nos da la gana. Él tiene una dirección segura para tu vida. Yo no sé lo que estás viviendo, pero en este último capítulo, así como vamos a terminar el Evangelio de Juan, quiero decirte que hoy es tu día. Hoy es el día real para rendirte a Él, para que Él dirija tu vida. Es el Señor, no es un amiguito. No es tu compañerito, no es el amiguito de tu barrio, no es el genio de la lámpara. Jesús es el Señor y es seguro y es potente porque la red no se rompe. Él asegura su presencia. Él quiere dirigir tu vida. ¿Lo dirige? ¿Tú estás viviendo bajo la palabra de Dios? ¿O piensas que ir a algún sitio, a escuchar un mensaje, eso te va a hacer bien y nada más? Piénsalo. Hoy es un buen día porque la Biblia dice que el que quiere seguir a Jesús primero se tiene que negar. Negar. Él es primero, todo lo demás queda abajo. Negar. Eso enseñó el mismo Jesús. ¿Te has negado tú? ¿Él dirige tu vida? ¿Ahora eres dependiente de su palabra? Tienes que pensarlo, porque en este último capítulo tú estás en una encrucijada. Tienes que pensarlo. Hoy puede ser tu día, en verdad. Solamente porque dirige la vida, nos explica con toda fuerza aquí Juan, sino también porque define tu vida y mi vida, la define. Desde el verso 15, porque él tiene un encuentro con Pedro. Y es muy interesante porque, como tú sabes, Pedro negó a Jesús. Yo por ti daré todo, daré la vida, daré todo. O sea, él estaba diciendo con su boca que él se había negado a sus derechos y a su vida para darla por Jesucristo. O sea, aparentemente se había negado. Aparentemente había entendido quién es Dios. Aparentemente había entendido que Jesús tenía que dirigir su vida. Pero aparentemente fue solo eso, una ilusión. Porque era de la boca para afuera, pero en el corazón había un problema. En el corazón tenía un problema. Y ese hombre negó a Jesús. Yo no sé si tú puedes pensar en un peor pecado que ese. Imagínate, negar a Jesús. 3 veces decirle, no lo conozco, no sé quién es, y maldecirle, habiendo vivido con él casi 3 años, habiendo puesto por su boca y por sus emociones su vida para Jesús. Yo no creo que podamos pensar en un peor pecado y delito y error de una persona que negar a Jesús. Imagínate cómo está Pedro. Pero Jesús
define su vida. Y se acerca Pedro. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a leer este capítulo vas a encontrar que Jesús los llama, los espera a la orilla del mar y los espera con sus brasas, con su pescadito, listo para comer su pescadito frito, o mejor dicho, su pescadito al carboncito, listo para comer. Y es bien interesante porque justamente en una noche con brasas y con fuego, Pedro lo negó. En esta noche con brasas y con fuego, Pedro va a saber lo que es definir su vida. Y define Jesús su vida con amor. ¿Sabes? 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Y hay muchas cosas que estudiar ahí, porque en el original que fue escrito se escriben diferentes formas de amor. Uno agapao, que es el amor incondicional, el otro filio, filial, que es el amor fraternal. Pero quiero ir un poco más allá, porque la verdad es que aquí define el ministerio del apóstol Pedro. Porque 3 veces lo negó, ¿te acuerdas? Ahora 3 veces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Es como decir, te estoy poniendo a cuentas, te estoy restaurando. Yo te perdoné en la cruz todo. Yo sabía que me ibas a negar. Yo defino tu vida. Y define su vida en amor. ¿Por qué? Porque el amor es antes del servicio. Cuando tú entiendes el amor de Dios, ese amor perdonador de Dios, lo que quieres hacer, por favor, mírame y atiéndeme, lo que quieres hacer es servirle. Si no, estamos mal, un tornillo se nos ha salido. No le sirven las personas súper especiales, los súper llamados o esa gente que miente por televisión que se creen súper espirituales. No. Lo sirve toda persona que conoce su amor. Eso es algo inteligente. Él define la vida de Pedro y define la vida tuya y mía con su amor en primer lugar. Con su amor. Y cuando Pedro responde, ya no responde así súper explosivo como antes. ¡Sí, yo lo haré! No. Ahora Pedro responde casi avergonzado, humillado. Jesús empieza a restaurar a ese hombre, a definir su vida, a decirle que su amor es suficiente. ¿El amor de Dios es suficiente para ti? ¿O crees que la alegría y el gozo real lo vas a encontrar con tus logros, con tu buen comportamiento? ¿El amor de Dios es suficiente para ti? ¿De verdad el amor de Dios es suficiente para ti? Piénsalo, porque Jesús define tu vida y define mi vida. Y si no lo define con su amor, entonces te has equivocado de Dios. Seamos claros, con su amor. Pero no solo con su amor, también con el servicio, como decíamos. Ahí Pedro le contesta el Señor Jesús le dice a Pedro 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le está confirmando el servicio. A un hombre que estaba avergonzado, Jesús lo restaura. Muchas veces, en muchos lugares ponemos X a la gente. Aquí el apóstol Pedro está confirmado por Jesús al servicio. Entendió el amor perdonador y lo lleva al servicio porque es una persona normalmente inteligente. Como les dije, el que entiende el amor de Dios va a servirle. Es increíble lo que está pasando hoy. Parece que hay gente que ve como un favor servir a Dios. Por favor, mis amigos, si tú no le estás sirviendo, tienes un problema con Dios. No has entendido el amor de Dios. Y tenemos que ser claros así. Porque estamos hoy divagando en el cristianismo. Pedro está confirmado en su ministerio, Jesús lo restaura. 3 veces le dice si lo ama, hablando del amor, porque 3 veces se lo negó, frente a las brasas, como aquella noche oscura que Pedro lo negó. Es decir, el paralelo es maravilloso, el paralelo es gigante, pero recordar que el servicio es porque hemos entendido el amor de Dios. Y ¿sabes? Pedro 50 días más tarde, predica en Hechos capítulo 2, el primer sermón de la iglesia. 3.000 personas llegan al conocimiento de Jesús. 50 días antes estaba medio avergonzadito. 50 días después,
predica y 3.000 personas llegan a Cristo. ¿Te das cuenta de esa restauración maravillosa? ¿Te das cuenta cómo entendió ese amor perdonador? Pedro está perdonado, dice Jesús, porque Él en la cruz pagó todo, 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 y pagó tus pecados y los míos. Si tú lo crees y te rindes, Él limpiará todo de tu vida y vendrás a tiempos de refrigerio para servirle. No solamente el amor, el servicio, sino también define tu vida en una palabrita que no nos gusta: en la muerte. Y es muy interesante escuchar lo que le dice a Pedro, porque hemos visto la dirección. Él dirige tu vida, es decir, negarse. Nuestra vida se tiene que negar. Mírame, por favor, si tú quieres de verdad saber que Jesús es tu Señor, lo primero que Él te dice que evalúes es que te tienes que negar. Y lo hemos visto aquí, Él dirige la vida. Y nosotros decimos, amén, yo obedezco. Él dirige la vida. Pero en segundo lugar, define tu vida. Y Él quiere que tomemos nuestra cruz cada día. Mira lo que le dice al apóstol Pedro: de cierto te digo. Cuando se dice 2 veces de cierto, como lo hemos estudiado en capítulos anteriores, es un juramento judío. Como decir, te lo juro, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús quiere que tú mueras cada día a ti para que Él surja en tu vida y el carácter suyo está en tu vida. Tú quizá antes de conocer a Jesús hacías lo que te daba la gana, lo que sentías, tus emociones, explotabas bien, explotaba mal, no importa. Pero si tú de verdad, escúchame bien, quieres tener a Jesús como Señor para que cambie tu vida y te dé esa paz enorme que hablamos en el capítulo anterior, esa paz, ese gozo, esa alegría día a día, esa transparencia, ese poder sobrenatural para afrontar todo lo que venga. Tú tienes que entender que cada día tienes que morir a ti. La propuesta es niégate. La propuesta es toma tu cruz cada día, muere a ti cada día para que Él haga de ti lo que Él quiera. Mi amigo, mi amiga, esto no es una broma. Hay mucha gente, y quizá tú que me estás mirando, vas a cualquier tipo de iglesia o a una reunión los fines de semana, o te gusta leer la Biblia, o te encanta el Sermón del Monte, o te gusta los salmos. Pero si Cristo no es el dueño de tu vida, no dirige tu vida, si Cristo no define tu vida, si tú no le entregas todo, hay un problema. O la Biblia se equivoca, o tú te equivocas. Piénsalo. Él define nuestra vida. Negarse y tomar nuestra cruz cada día. Ya Pedro no podía hacer lo que le da la gana. Ya Pedro entregó, se rindió y entendió que Jesús lo quería todo. No parte de ti. Todo de ti. Todo o nada. Esa es la propuesta que tú hoy tienes que evaluar frente al ministerio del Señor resucitado que sigue hasta hoy. Jesús ha resucitado. Y sabes, el problema de no creer en Jesús y en su palabra no es un problema intelectual, es un problema moral. Varias personas en los medios de comunicación hasta se burlan de la palabra de Dios. Y nos enteramos que los que se burlan de la palabra de Dios, muchos de ellos están en adulterio, están en homosexualidad, son adictos a alguna droga. Y claro, tienen que negar la palabra de Dios, porque si no niegan la palabra de Dios, Dios le va a decir que son pecadores, adúlteros. ¿Te das cuenta que el problema no es intelectual? Es un problema moral. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Por qué no le entregas tu vida de verdad? Es inteligente, Él murió en una cruz, Él dejó todo, dejó su gloria por ti, porque te ama. Porque quiere que tu vida cambie. Él quiere dirigir tu vida. Si no dirige tu vida hoy, te equivocaste de Dios. Si no ha definido tu vida hoy, en amor, en servicio y en muerte, porque nuestra vida es para Él.
cada día morir a nosotros mismos. No te equivoques, porque aquí no hemos venido a hacer una lección religiosa, sino a poner el Evangelio claro de Juan para que tú te emociones y tomes decisiones claras. Ven a Cristo hoy. La tercera no solamente dirige tu vida, dice Juan 21, no solamente define tu vida, sino también en último lugar, Él decide tu vida. Él decide tu vida. Cuando tú vas desde el verso 20 hasta el 25, vamos a encontrar esa última parte de la conversación con Pedro. Estamos casi seguros, estoy persuadido, que en la conversación anterior de Jesús con Pedro, Pedro le pidió perdón por la negación y todo eso. Aquí no lo consigna, pero de todas maneras el perdón es claro, la restauración es clara, pero estamos seguros de esa charla. Pero aquí en el verso 20 al 25 dice la Escritura: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, Juan, el evangelista. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Es Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Es decir, Pedro caminaba con Jesús, Jesús ya le había dicho: sígueme, le había dicho: niégate, toma tu cruz y sígueme. Y Pedro le dice: Señor, ¿y este? ¿Y este qué? Y Jesús lo mira y le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. ¿Qué a ti? Sígueme. Y cuando vas al verso siguiente, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Lo que le está diciendo a Pedro es: no te preocupes por él, tú mira tu vida, yo decido tu vida. Y no importa lo que haga con otra vida, tu vida tiene un plan, un propósito claro, correcto. Él decide tu vida, él va y te dirige, él va y define, él va y decide tu vida. Y te lleva donde Él quiere. Tú tienes un propósito en esta vida. Y no importa quién esté al lado y quién no esté. Tú tienes un propósito en esta vida. Y de todas maneras, escúchame bien, de todas maneras tu vida en sus manos glorificará al Padre. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque Dios quiere utensilios en santidad. Él decide tu vida, Él te lleva, Él tiene un propósito para ti y te va a usar, te va a usar. Por eso que es un privilegio ser de Él, pero también es solemne, porque Él quiere que vivamos vidas transparentes en santidad. Él decide nuestras vidas. Y tú dices: claro, a mí me encanta que Jesús decida, porque si Jesús decide, voy a tener un gran futuro, voy a caminar muy bien, porque siempre voy a tener claridad en mi vida, siempre voy a estar bien, siempre voy a estar arriba, siempre voy a caminar ascendentemente. Pero aquí hay un problema, porque la propuesta de Jesús es la siguiente, y a mí me encanta cómo define el autor de Hebreos en el capítulo 11 lo que es la verdadera fe y seguirlo a Jesús. Dice Hebreos 11 del 33 al 38. Quiero que me escuches bien, ya vamos a terminar. Estamos en el último capítulo, es una fiesta hoy, pero quiero que lo tengas en tu mente. Dice el autor de Hebreos capítulo 11 desde el verso 33, que por fe conquistaron reinos. Está hablando de una lista de hombres y mujeres de la fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es decir, habían hombres de fe que Dios decidía su vida, y como Dios decidía su vida, le dio victoria en cada caminar. ¡Qué lindo!, ¿verdad? ¡Qué explosión de emoción! Pero ahora escucha bien, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentados.
no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, es decir, acá dice la Biblia que nosotros en nuestra vida o en la aparente victoria de que Dios nos dé la victoria que nos libra de la cárcel, de la prisión o de la espada, o así no nos libre de la cárcel, de la prisión y de la espada y seamos muertos por Él, la gloria absoluta es para Jesús. Dejemos ya de pensar en que Jesús solamente te va a querer para que tú levantes cosas poderosas y que hagas portentos, porque hay momentos donde el mismo que Dios lo libra de filo de espada puede ser el mismo que hoy Dios decide no librarlo de filo de espada. Y a Él sea la gloria. Él decide tu vida y Él sabe lo que necesitas. No te estoy invitando a que vengas a un Jesús donde te vas a sentir bien todos los días, donde un Jesús donde tu vida va a ser color de rosa, o por ahí como dicen que vas a parar de sufrir, o que todo te va a salir bien, o que todo te va a prosperar, o que toda la abundancia te va a llegar. No, te estoy invitando a que te rindas a un Jesús que en medio de cualquier prueba o dolor va a estar con nosotros, da paz en el corazón. Y asistes en prisión, o Dios te libre de la prisión, Jesucristo es el Señor. Quiero terminar con la frase del verso 5, donde el Señor Jesús les dijo: señores, o como dice ahí, hijitos, ¿tienes algo de comer? Y le respondieron, no. Mi amigo, mi amiga, escúchame bien. Empezamos todo este proceso de dirigir, definir y decidir de Jesús hacia ti cuando reconocemos que no tenemos nada en nuestra vida, que no tenemos nada en nuestro interior, cuando estamos realmente quebrados por dentro y necesitamos a Jesucristo urgente. Ahí comienza realmente la vida para ti y para mí. Si tú vienes a Jesús pensando que tienes algo, te estás equivocando. Jesús acepta a las personas cuando venimos destrozados espiritualmente, felices los mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Has venido con esa urgencia? Mi querido amigo, hoy tú puedes por la fe tomar esta propuesta, tomarla en tu vida, hacerlo carne de tu carne y sangre de tu sangre y cambiar tu vida para siempre. Dime algo, si tú te estás ahogando y yo te tiro un salvavidas, ¿ya te salvé? La verdad es que no. Si tú te estás ahogando y yo te tiro un salvavidas, no significa que te salves. Pero si tú en el mar tomas la decisión de cogerte de ese salvavidas y tienes esa fe suficiente para saber que ese salvavidas te va a resistir, entonces tú serás salvado. Hoy te estoy tirando el salvavidas de la palabra y del evangelio. Tú tienes que cogerlo. Si tú lo coges hoy, tu vida será transformada para siempre. Pero ya sabes, rindiéndote a Él, negándote, tomando tu cruz, es decir, morir a ti. Y ahí lo puedes seguir. ¿Quieres hacerlo hoy? Entendiendo que Jesús quiere dirigir tu vida, definir tu vida, decidir tu vida. Si tú lo quieres hacer ahí donde estás para terminar hoy este impresionante estudio, quiero que cierres los ojos ahí donde estás y le digas con toda sinceridad: Señor Jesús, estoy quebrado por dentro
y con urgencia te necesito. Quiero que a partir de hoy dirijas mi vida. Quiero que a partir de hoy defina mi vida contigo. Y quiero que a partir de hoy decidas lo que quieras conmigo. Me entrego a ti. Esa cruz tenía mi nombre. Y quiero rendirme para que seas mi dueño. Ya no quiero ser el mismo. Gracias por perdonarme en este día tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y esperamos pronto vernos en otra serie donde el protagonista siempre será nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es Dios.